Nos echaron del pueblo después de que mamá murió. Dijeron que traíamos desgracia, que debíamos irnos antes de que el invierno se llevara a alguien más. Caminamos 3 días entre nieve hasta encontrar una casa solitaria. Golpeamos sin esperanza. Entonces, el hombre apache abrió la puerta y dijo: «Ya han llegado a casa. Hijos». Imagina que abres la puerta y ves a 3 niñas temblando bajo la nieve, sin familia, sin destino. ¿Tú harías lo mismo si tu respuesta es sí? Presiona el número 1. Tu respuesta puede inspirar a otros, porque todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos sido Nahuel, o esas niñas buscando un hogar. La nieve caía como si quisiera borrar cada huella, cada resto de lo que alguna vez fue hogar. 3 figuras pequeñas avanzaban por el camino del bosque, envueltas en mantas delgadas que apenas resistían el viento helado. La mayor sostenía la mano de la más pequeña, mientras la del medio arrastraba un bolso que hacía un ruido sordo contra la tierra congelada. Alma tenía 14 años y un silencio en los ojos que no pertenecía a su edad. Lía, con el cabello enmarañado y los labios partidos por el frío, cargaba la muñeca de trapo que su madre había cosido con retazos de un vestido viejo. Ruth, la más pequeña, no decía nada desde el amanecer, solo caminaba. Ese mismo amanecer, alguien en el pueblo dijo que no podían quedarse, que la muerte de Magdalena, su madre, traía mala suerte, que esas niñas necesitaban irse antes de que el invierno se llevara a alguien más. Nadie discutió, solo señalaron la salida del valle. Caminaron hasta que los dedos de los pies dejaron de doler, hasta que la casa apareció entre los árboles, solitaria, de madera oscura, con humo saliendo tímidamente por la chimenea. No sabían quién vivía allí, solo sabían que no podían seguir. Alma fue quien tocó la puerta. 1 vez, 2, 3. El silencio respondió. Luego, unos pasos pesados. La puerta se abrió con un crujido. El hombre que apareció era alto, de piel cobriza, ojos hundidos y cabello largo recogido detrás. Llevaba una camisa de franela, abierta sobre el pecho, y las manos grandes como de alguien que ha trabajado toda su vida. Las miró. Luego miró el cielo. Luego volvió a mirarlas. Nos echaron del pueblo después de que mamá murió, dijo Alma, sin temblar. No tenemos a dónde ir. Hubo un instante suspendido, como si el viento mismo esperara la respuesta. Entonces el hombre bajó la vista, abrió la puerta un poco más y dijo: «Ya han llegado a casa, hijos». Las palabras fueron tan inesperadas que Alma no supo si había oído bien, pero Lía dio un paso adelante. Ruth soltó un suspiro. El calor que se escapaba por la puerta las abrazó antes incluso de entrar. Nahuel, que así se llamaba el hombre, no preguntó sus nombres. Solo les dio mantas secas, una sopa caliente y el rincón más cercano al fuego. No habló más esa noche. Las niñas durmieron por primera vez en días sin sobresaltos. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, el silencio ya no dolía. Aquí no solo contamos historias. Aquí recordamos que todos merecen un lugar donde decir: ya estás en casa. Suscríbete para seguir descubriendo más relatos del alma, más historias del oeste que sanan, acompañan y transforman. Porque quizás la próxima historia que contemos sea parecida a la tuya. El amanecer siguiente trajo consigo un cielo espeso, teñido de gris perla, como si el día no se atreviera a comenzar del todo. No había cantos de aves ni ladridos lejanos, solo el silencio,
ese que se instala cuando algo importante está por revelarse. Alma fue la primera en abrir los ojos, no por costumbre, sino porque no podía permitirse el lujo de confiar. La manta que la cubría no olía a hogar, pero sí a cuidado. El crujido leve de la estufa, el murmullo casi inexistente de una radio olvidada, el sonido de la leña crepitando al fondo. Todo era tan ajeno como reconfortante, y eso era, precisamente, lo que la inquietaba. Se incorporó con lentitud, sin hacer ruido. Vio a Ruth aún dormida, la muñeca de trapo apretada contra el pecho. Leah había dibujado algo en el vidrio empañado durante la noche. Parecía una flor, tal vez una estrella. Se acercó a la ventana y lo vio Nahuel, en el patio trasero, hacha en mano. Partía leña con movimientos rítmicos, certeros, como si cada golpe no solo cortara madera, sino también pensamientos. No llevaba guantes, y los copos de nieve se acumulaban sobre sus hombros sin que él los apartara. Parecía parte del paisaje, como si el invierno lo hubiera adoptado también. Los días siguientes siguieron un patrón casi ritual. Nahuel no hablaba más de lo necesario. Desayuno en silencio. Tareas repartidas sin palabras. Comida servida con gesto firme. Las niñas aprendieron pronto a no preguntar, a leer los silencios como otros leen libros. Ruth encontró una cuerda vieja detrás del sofá y la convirtió en juguete. Leah pasaba horas junto a la ventana, dibujando con el dedo en los cristales empañados aves, nubes, una figura que se parecía a su madre. Y Alma. Alma observaba. Notaba cosas, pequeñas grietas en la rutina. Había un marco de foto colocado al revés en el estante más alto. Una manta doblada en el perchero, tejida con un patrón que su madre también solía usar. Y sobre todo, una caja de madera colocada en una repisa fuera del alcance de Ruth. Leah la miraba seguido, como hipnotizada. Una vez, cuando Nahuel salió a recoger huevos, Alma se atrevió. La caja tenía una flor tallada en la tapa, la misma flor que bordaba el pañuelo que Magdalena usaba los días de lluvia emocional. Esa noche, cuando el viento ululaba como si contara secretos entre los árboles, Alma esperó a que el silencio llenara la casa. ¿Vivía alguien más aquí antes?, preguntó, sin mirarlo. Nahuel levantó la vista desde su plato. La miró fijo, como midiendo el peso de una respuesta. Sí, dijo al fin. Fue todo, pero cuando dejó la cuchara sobre el plato, sus dedos temblaron ligeramente. Alma notó el temblor, pero no dijo nada más. A veces, el silencio también es respuesta. Las niñas comenzaron a participar en las tareas del hogar sin que nadie se lo pidiera. Lavaban utensilios, pelaban papas, traían leña. Nahuel no las trataba como huéspedes, pero tampoco como carga. Les enseñaba con gestos, corregía con la mirada y aprobaba con breves asentimientos. Era extraño, pero en ese acuerdo tácito había algo parecido a la paz. Una tarde, mientras Ruth dormía y Leah alineaba piedras en el suelo, como si jugara a construir caminos, Alma se sentó en un rincón alejado con el bolso que habían traído desde el pueblo. Rebuscó entre las pocas pertenencias. Allí, cuidadosamente envuelto en tela, estaba el sobre, para entregar solo si algo me ocurre. La letra firme y apurada de Magdalena parecía mirar directamente a su alma. Alma acarició el borde del papel sin romper el sello. Algo en su interior decía que dentro había verdades capaces de cambiarlo todo. Y aún no estaba lista para escuchar. Esa noche,
El viento ululaba como si trajera voces antiguas entre los árboles. Alma se había acostado temprano, pero no lograba dormir. El sobre guardado en el fondo del bolso de su madre quemaba más que el fuego del granero días atrás. Esperó a que Lía dejara de hablar dormida y que Ruth, con su muñeca de trapo, entrara en su mundo de sueños. Se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta el rincón más apartado y encendió la lámpara de aceite que Dorotea les había regalado. La luz cálida iluminó el papel que ya conocía de memoria, pero aún no había abierto. Para entregar solo si algo me ocurre. Esa frase escrita con la letra firme de Magdalena había sido un faro desde que dejaron el pueblo. Con manos temblorosas, desató el hilo azul que ataba la carta. Al hacerlo, algo más cayó del sobre una pequeña cuenta de madera, desgastada, parecida a las del brazalete que había perdido cuando tenía 5 años. Alma la sostuvo en la palma, y una imagen borrosa cruzó su mente, una mujer con un colgante similar. Una voz susurrando una canción que nunca logró recordar completa. Abrió la carta. Su madre no comenzaba con saludos, como si no hubiera tiempo. Alma, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo protegerte. Pero quiero que sepas algo antes de que el mundo intente definirte. Tú no naciste de mí. Te encontré. Te elegí. Alma dejó de respirar por un momento. Eras apenas un bulto envuelto en una manta tejida a mano. Una mujer dejó una nota sin firma, con una promesa que fueras amada sin condiciones. Llevabas un brazalete con cuentas de madera, como las que usan en algunas comunidades del norte, como las que yo vi una vez en casa de Nahuel. La carta siguió. Él fue quien te recibió primero. Me llamó. Me pidió que te cuidara. Nunca quise preguntarle más. Tal vez fue cobardía. Tal vez fue amor puro. Pero él sabe más de lo que dice. Si alguna vez sientes que no perteneces, recuerda esto: no eres menos por no tener un apellido. Eres más por haber sido elegida. Y si algún día quieres buscar tu origen, hazlo. Pero nunca olvides que el hogar también se construye hacia adelante. Alma cerró los ojos. El aire se sentía más denso. Su reflejo en la ventana no era el de una niña asustada, sino el de alguien que acaba de ser arrancada de su línea de vida y arrojada a otra, desconocida pero inevitable. Caminó hacia el porche. Nahuel estaba sentado como siempre, mirando el bosque sin esperar nada. «Tú sabías», susurró Alma, pero no terminó la frase. Nahuel giró lentamente. La miró. No dijo nada. Solo asintió, como quien lleva años esperando ese momento. Pero Alma no quiso más palabras. Aún no. Se giró y volvió adentro. Esa noche, en sueños, una canción sin letra volvió a sonar, y la cuenta de madera seguía cerrada en su mano. Si descubrieras que no eres hija biológica de quien te crió, ¿qué harías? Imagínate en el lugar de Alma una carta, una verdad inesperada y un silencio que lo cambia todo. Elige una opción y cuéntanos por qué en los comentarios. Opción A: buscaría a mi madre biológica. Saber de dónde vengo me ayudaría a entender quién soy. Opción B: me quedaría con quien me eligió. El amor de quien te cuida vale más que cualquier apellido. Porque a veces, las preguntas más difíciles no tienen respuestas correctas. Solo sinceras. ¿Cuál elegirías tú? La amenaza llegó antes que el fuego. Al tercer amanecer desde que Alma leyó la carta,
Silas llegó corriendo por el sendero. Traía la chaqueta abierta y los ojos desorbitados. Vico anda preguntando en el pueblo, dijo sin aliento. Dice que una de las niñas lleva algo que no le pertenece, que va a recuperarlo. Con o sin permiso. Nahuel bajó la vista. Lo sabía. Vico no solo cobraba deudas. Era la mano visible de una red más oscura. Hombres que compraban tierras con miedo, que prestaban dinero a viudas con intereses imposibles. Magdalena había caído en una de esas trampas. Dorotea, que estaba con ellos entregando pan, apretó los labios. Yo conocí a Magdalena, dijo de pronto. Me lo contó en secreto. Ella no firmó nada. Pero Vico tiene papeles, o dice tenerlos. Esa noche, Nahuel no durmió. Vigiló desde el porche, la escopeta apoyada en la pared. Pero el ataque no vino por el frente. A medianoche, Ruth despertó llorando. Alma fue a consolarla y sintió olor a humo. Gritó. Nahuel corrió al granero. Las llamas ya trepaban por el techo, rojas y violentas como una amenaza cumplida. Lía, lleva a Ruth al arroyo. Alma. Valdes ordenó sin dudar. El fuego crepitaba con rabia. Nahuel abrió la puerta del establo, liberando a los caballos que relinchaban enloquecidos. Ruth, temblando, preguntó entre sollozos. Mamá se fue así también. Alma la abrazó, apretándola fuerte. Lía volvió con cubos. Dorotea apareció con una manta mojada. Silas trajo agua desde el río. Fernández, alertado por el humo, llegó con una pala y cubos de tierra. «¡Están queriendo sacarte!», Nahuel gritó. «Quieren tu tierra detrás del granero». Entre sombras, se oyó un relincho. Nahuel giró justo a tiempo para ver una figura montada. Era Vico. No hizo nada, solo observó. En su rostro había una mezcla de desprecio y espera. Nahuel levantó la escopeta. No disparó, solo apuntó, sin titubear. Si vuelves a acercarte, no será al aire. Vico no respondió, solo sonrió y dejó caer algo al suelo antes de perderse entre los árboles. Alma corrió, recogió el papel chamuscado. Tenía una sola línea. «Entréganos lo que es nuestro o la próxima vez no será el granero». Nahuel lo leyó. Luego miró a las niñas. Lía temblaba. Ruth se acurrucaba bajo la manta. Alma lo miró como si buscara dirección. En sus ojos ya no había miedo, sino furia contenida. Esa noche, no solo el granero fue reducido a cenizas, también la paciencia. Nahuel supo que ya no se trataba de resistir, se trataba de proteger, y para hacerlo necesitaría más que silencio. La lluvia empezó con suavidad, como si el cielo dudara en interrumpir. Alma estaba sentada en el rincón más apartado de la casa, la carta de Magdalena entre las manos, la cuenta de madera guardada en el puño. Desde que leyó la verdad, algo había cambiado. No solo afuera, donde el granero aún olía a hollín, también dentro. No era tristeza, era otra cosa, como si le hubieran quitado el suelo y la hubieran obligado a flotar. Lía entró en la habitación, mojada por la llovizna. En sus manos llevaba un dibujo hecho con carbón, un rostro de mujer. Ojos cerrados, labios que sonreían. «Es mamá», dijo con timidez. «La recordé esta mañana. Estaba cantando. Creo que la canción era para ti». Alma acarició el papel. Algo en ese dibujo le removió un rincón dormido. «¿Sabías que no soy hija de ella?». Lía la miró en silencio. Luego se sentó a su lado. «Lo supe hoy. Lo sentí.
y te da miedo. No susurró. Solo quiero que no te vayas. Ese te vayas pesó más que cualquier pregunta, porque eso mismo se estaba preguntando Alma. Debía quedarse, debía buscar a la mujer que la dejó con una promesa vacía. Esa noche, esperó a que todos durmieran. Luego salió al porche. Nahuel estaba allí, como siempre, tallando madera. Alma se sentó frente a él. No habló de inmediato. Tengo recuerdos. Borrosos empezó. Una mujer con un pañuelo blanco. Un canto en un idioma que no entiendo. Y cuentas como esta. Le mostró la cuenta de madera. ¿Quién era ella? Nahuel no levantó la vista. No lo sé con certeza. Llegó una madrugada. No me dijo su nombre. Solo pidió que cuidara de ti, que encontraras un hogar. ¿Y tú, qué hiciste? Te llevé con Magdalena. Ella había perdido un hijo. Pensé que ambas podían salvarse mutuamente. Alma bajó la mirada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que el amor bastaba. Porque tenía miedo. Porque no sabía si querías saberlo. Y ahora sí quiero. Nahuel dejó la figura de madera sobre la mesa. Era una pequeña águila, aún sin alas. Te he visto crecer, aprender, proteger a tus hermanas. Eres más fuerte que muchos adultos. Y si aún no sabes de dónde vienes, ya sabes quién eres. ¿Quién alguien que fue elegida 2 veces? Por quien te dejó. Y por quien te recibió. Alma sintió como algo se quebraba, pero no dolía. Era una grieta por donde entraba la luz. A veces siento que debo irme, buscar respuestas. Si un día decides hacerlo, iré contigo, dijo Nahuel. Pero también puedes quedarte. Esta también es tu historia. Alma se levantó. Caminó hasta él. Lo abrazó por primera vez, con fuerza. No sé si algún día entenderé todo, pero quiero quedarme aquí, contigo. Entonces, ¿ya estás en casa?, respondió Nahuel, susurrando. Dentro. Lía abrazaba el dibujo dormida. Ruth murmuraba algo sobre fuego y alas. Afuera. La lluvia caía sin rabia. Lavaba los restos del incendio, preparando la tierra para algo nuevo. El viento del norte comenzó a cambiar. Ya no traía olor a humo, sino a tierra mojada, a brotes que se abrían sin miedo. La primavera, tímida, empezaba a estirarse por los rincones del valle. No había trompetas, ni grandes anuncios. Solo silencio cálido, ese que llega después de haber resistido. El granero nuevo se alzaba firme. Aún le faltaban detalles, pero cada clavo era una promesa cumplida. Nahuel trabajaba en silencio, como siempre, pero sus pasos eran menos pesados. Se detenía a mirar a Ruth cuando corría descalza por la hierba, o a Lía cuando regaba las flores con precisión obsesiva, y a Alma la miraba con respeto. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a caer detrás de los pinos, Alma se acercó al porche. Llevaba el cabello suelto, los dedos manchados de tierra. Había estado sembrando semillas junto a la tumba de Magdalena. «Quiero decirte algo», dijo con voz clara. Nahuel dejó a un lado la herramienta. Se limpió las manos, esperando. «Quiero llevar tu apellido». Sus palabras no temblaban. Habían madurado como el trigo, lentas, fuertes, inevitablemente. No para dejar atrás a Magdalena, aclaró. Ella me dio todo sin pedir nada. Pero ahora quiero que el mundo sepa que tengo un lugar, un nombre que elegí.
quiero ser Alma Herrera. Nahuel la miró con una mezcla de asombro y ternura. Se levantó lentamente. En su rostro se dibujó una sonrisa que parecía haber estado guardada por años. Entonces, bienvenida, hija mía. Lía, que escuchaba desde la ventana, salió corriendo a abrazarla. Ruth, al ver la escena, gritó desde el corral: «Ahora sí somos todas iguales, Fernández», que había venido a dejar herramientas. Se quedó observando en silencio. Dorotea, con un cuaderno en mano, anotó algo. Tal vez un poema, tal vez un acto oficial sin firma. Esa noche, después de la cena, Nahuel sacó una manta especial. Era tejida a mano, con símbolos apache. Se la entregó a Alma. Esto me lo dio mi madre cuando nací. En nuestra cultura, las mantas protegen los sueños y las decisiones. Ahora es tuya. Alma la abrazó como si abrazara el futuro. Ruth dormía ya, la muñeca en brazos. Lía seguía dibujando, y Alma salió al porche, la manta sobre los hombros. «¿Qué significa Herrera?», preguntó en voz baja. Nahuel se giró desde la silla. «Significa el que construye con hierro, pero en esta casa significa el que no se rinde». Las estrellas brillaban como nunca, no porque fueran más, sino porque, por fin, alguien las miraba sin miedo. El sol se iba como si tuviera prisa, pero dejaba tras de sí una estela de luz tibia que abrazaba todo el valle. El granero nuevo recién pintado, aún con olor a madera fresca, se alzaba como testimonio de lo que había ardido y también de lo que había sido salvado. Nahuel estaba en el pórtico, afilando una pequeña figura de madera. Ruth, dormida en sus brazos, sostenía su muñeca con ambas manos, el rostro sereno. El canto de una ave lejana parecía arrullar la escena, como si el mundo por fin se hubiese puesto de acuerdo en darles tregua. Lía corría entre las flores, buscando mariposas. Las había sembrado ella misma, con las semillas que Dorotea trajo como regalo. Entre las tumbas de Clara y Magdalena, las flores crecían como palabras no dichas que al fin encontraron lugar. Sobre la cruz de Magdalena, alguien había colocado un brazalete de cuentas, el de Alma. Alma estaba en el corral, ayudando a Fernández con los corderos. Silas, desde el portón, contaba una historia imposible sobre un búfalo que hablaba. Dorotea cocinaba pan, sus manos cubiertas de harina. Padre Graham repasaba con Lía un cuaderno de letras, mientras la niña intentaba escribir esperanza sin olvidar la H. Todo parecía cotidiano, pero en ese cotidiano había un milagro silencioso: la convivencia. Nahuel se levantó, llevó a Ruth adentro y la arropó. Luego regresó. Se sentó junto a Alma en el escalón del pórtico. Ella le ofreció una taza de té. No hablaron de inmediato. El silencio era su idioma común. «Hoy soñé con ella», dijo Alma de pronto. «Con Magdalena no, con la otra mujer, la de la manta tejida. Me cantaba, y al final decía algo en un idioma que no entendía, pero me sonreía». Nahuel bajó la vista, apretó los labios. «Podría ser alguien de mi gente. Algunas mujeres apache llevan cuentas como esa. Quizá ella pensó que aquí estarías a salvo. Tú la recuerdas solo sus ojos». No pregunté más. Pensé que algún día tú lo harías. Alma lo miró. «Y si un día quiero encontrarla, entonces irás. Pero no sola». Pausa. El viento sopló más suave. «Y si ya no necesito encontrarla, entonces ya encontraste lo que más importa». En la repisa de la sala estaban el medallón de Magdalena, el cuaderno de Clara,
Y ahora, una figura tallada un ave en vuelo. En la mesa, Dorotea dejó pan caliente. Lía lo partió y lo repartió con manos pequeñas pero seguras. Fernández brindó con agua. Silas dijo algo en voz alta y todos rieron, incluso el padre Graham. Nahuel observó todo eso sin decir palabra. Luego giró hacia Alma. ¿Sabes qué significa herrera, el que trabaja con hierro? No, aquí significa el que no se quiebra. Ella sonrió. Luego, bajando la voz, ¿crees que esto dure? Él tardó en responder. Luego dijo, sin mirar, eso depende de cómo cuidemos lo que elegimos. Las luces de la casa titilaban como estrellas terrestres. Afuera, en la oscuridad del bosque, 3 luciérnagas volaron juntas. Nadie lo notó, pero en el borde del campo, una sombra femenina observó la casa y luego desapareció. Quizá era el pasado, quizá era promesa. Las verdaderas historias del oeste no siempre suenan a disparos ni terminan con un duelo al amanecer. Algunas, como esta, se cuentan en voz baja, entre el crujido de la madera vieja y el aroma a pan recién hecho. No hay caballos galopando al horizonte, sino niños riendo entre flores. No hay héroes invencibles, sino personas que eligen no rendirse. Nahuel no fue un hombre de muchas palabras, pero abrió su puerta cuando nadie más lo hizo. No preguntó de dónde venían ni por qué estaban allí. Solo dijo, ya están en casa. Y eso bastó para cambiarlo todo. Porque a veces, la diferencia entre el frío y el calor, entre el abandono y el refugio, está en una frase sencilla, dicha desde el corazón. Alma no pedía respuestas, pedía pertenecer. Y en vez de buscarlas en papeles o en apellidos que no recordaba, encontró su lugar en una taza de té compartida, en una manta heredada, en un apellido que eligió por amor, en un mundo donde todo se mide por linajes y documentos. Ella decidió que la familia se construye, no se hereda. Lía y Ruth nos recordaron que los niños no necesitan grandes discursos. Solo necesitan alguien que no se vaya, alguien que los mire como si su existencia ya fuera suficiente. Ellas no preguntaron por tierras ni por deudas, preguntaron por canciones, por abrazos, por espacio para crecer. Y lo encontraron. En esta historia no hubo jueces, no hubo veredictos, pero sí hubo justicia. Una justicia nacida del cansancio de una comunidad que decidió decir basta. Del silencio roto por vecinos que alzaron la voz. De un sacerdote que, en lugar de hablar de pecado, habló de valentía. Porque las historias del oeste, las de verdad, también se escriben así con dignidad compartida. También hay aquí una reflexión profunda sobre la identidad, sobre cómo a veces se encuentra no en la sangre, sino en los actos. Nahuel le enseñó a Alma que las raíces no solo crecen hacia el pasado, sino también hacia adelante, que lo que uno elige amar también puede convertirse en cimiento. Y quizás, la mayor lección de todas nadie debería quedar fuera del calor de un hogar. Ni una niña marcada por la pérdida, ni un hombre que creyó no tener más para dar. Todos, incluso en sus fragmentos más rotos, merecen una segunda oportunidad. Porque sí, hay historias del oeste que terminan con un disparo, pero hay otras, como esta, que terminan con un pan compartido, una casa reconstruida y una promesa mientras haya alguien dispuesto a decir bienvenido. Aún hay esperanza.